¡Ah! ¡Me voy a echar una brujería! Nunca diga cosas que no va a poder cumplir, señor Morticio. Las brujerías, como usted sabe, no son nada convenientes, sobre todo si tenemos en cuenta que si algo te falla, el efecto se te regresa 3 veces. Tampoco. Pues lo que dice la gente que sabe. Yo solo sé lo que escribí un día. Todo tiene sus consecuencias. Brujería o no. El día de hoy, en las leyendas del cuervo, tenemos uno más de los cuentos del cuervo, Paul Raven, servidor de ustedes, que trae para ustedes esta historia acerca de juguetes macabros. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a las sombras. Aquel día, una vez más, no aguantaba más el dolor de cabeza. Había tomado una tras otra aspirinas y ninguna parecía hacer el efecto. Era como si no se hubiera tomado nada. Se quejaba de distintos dolores a lo largo del día, en distintas partes de su cuerpo, y no tenía la más mínima idea de por qué estaba así. Fue con el doctor por una gripe y le dijo que todo estaba bien, que no había nada de lo que él pudiera quejarse de que estuviera mal. Todo lo bien que podía estar un hombre que no hacía mucho tiempo se había convertido en padre. Y después de eso, tiempo después se convirtió en un padre soltero. La historia dice que Amanda era una mujer que discutía por muchas cosas, pero principalmente por causa del niño. Todo el tiempo Amanda le insistía a él que le tenía que llamar la atención, que tenía que decirle que el niño no hiciera determinadas cosas. Pero pues, aparentemente, ello no tenía el menor efecto. A él le daba la impresión de que ella quería que el niño viera en él a una persona que le reprimía, a una persona que no le dejaba hacer cosas, a un padre malvado, a un padre cruel. Es lo usual en las familias, que normalmente el padre sea la figura autoritaria, la figura de orden, pero a él no le agradaba ese papel que le estaban reservando. Y entonces, Amanda pasó a disgustarse con él por causa de la falta de compromiso. Él no sentía el menor deseo de enfrentarse a las personas por discutir a causa de un servicio mal hecho, de una confrontación que tendría que haber tenido con alguna persona. Y pues llegó un día en que Amanda sencillamente le anunció que se iba a casa de sus padres. Para él era muy injusto, puesto que, pues en realidad Amanda
pues no tenía empleo y entonces, sin duda alguna, le era mucho más fácil juzgarlo por causa de ello, por criticarlo, porque ella solamente se dedicaba a la casa. En cambio, él era el que trabajaba. Por lo mismo, a la hora de decidir con quién se quedaba el niño, no fue muy difícil decidir que él se lo quedaba. Sin duda para ella era más fácil. Ella no tenía empleo. Ella no podía saber todo lo que él hacía, trabajo. Y por supuesto, para ella era muy fácil censurarlo y criticarlo, porque ella solo se dedicaba a la casa. Por lo mismo, no fue muy difícil concluir que realmente el niño tenía que quedarse con él. Pero poco a poco comprobó que eso iba a ser muy complicado. Contaba con su madre para apoyarle. Y, pues bueno, la madre, como todas las madres, se acariciaba a los dos y les decía: pobrecitos de mis hijos. Por la mañana en que iba al empleo no había problema, pero por la tarde la mamá tenía que hacer muchas de las cosas que había dejado pendientes por causa de cuidar al niño, así que debía regresar a la casa y él tenía que regresar a la suya con su hijo. Por varios días, obra, sin duda, de la novedad de la situación, procuró con el mejor de los entusiasmos jugar con su hijo y sentirse a gusto con él. Inclusive le compró juguetes nuevos porque se sentía con el ánimo de ser el mejor de los padres solteros que existían. Quería darle a entender que no necesitaban a la madre. O al menos, eso fue lo que él pensó. Hasta que se dio cuenta de que no todo era solamente jugar con él. Era saber en qué ocasiones, por causa de su falta de lenguaje, qué era lo que le pasaba. Y si bien, pues, la mamá le ayudaba con esas cosas, pues, por supuesto, llegó un momento en que de tanta llamada telefónica, la señora terminó por no responder algunas de esas llamadas. Desde cosas con el chico, pasando por las cosas domésticas, como encender una lavadora, saber por qué se había parado, saber por qué a la ropa oscura no se le echa cloro. Pues se supone que el cloro es para limpiar cosas, pero él no tenía idea de por qué no se hacía eso. Y por las tardes, pues bueno, empezó a quedarse a solas con su hijo y comprendió que eso no podía continuar así. El chico tenía que relacionarse con otros chicos. Al principio no le costó trabajo. De hecho, la novedad le llamó la atención por causa de que tuvo la oportunidad de conocer a algunas mujeres con quienes, como mamás de los hijos, pues también tenían la necesidad de relacionarse con otros muchachitos. Les despertaba simpatía porque se había quedado solo, un padre soltero, o por lo menos esa fue la historia que les contó, y de alguna manera empezaron a adoptarlo en el grupo de las madres de familia y hubo oportunidad de reunirse con ellos y Nicolás llegó a convivir con los hijos de ellos. Por supuesto, aparentemente había la oportunidad de que algunas madres, en forma discreta, le plantearan la posibilidad de que sus hijos fueran medios hermanos de Nicolás. Pero aparentemente a él no le llamaba mucho la atención la idea, después se les pasaba y pues bueno, ya no había manera de que volvieran a jugar con Nicolás y se negaban a ello. En una de esas ocasiones,
El padre de él se decidió a opinar, en una ocasión muy malhumorado por causa de que al equipo favorito se le había escapado una vez más la oportunidad de obtener la copa, y le dijo: estás igual que los entrenadores. Todo el mundo ve lo que le pasa al equipo menos el entrenador, y así te está pasando. Todo el mundo ve lo que pasa menos tú. ¿No te has dado cuenta de que ese niño es insoportable? Y él no parecía entender. No entendía por qué decían que Nicolás era insoportable. Hasta que se dio cuenta de que lo que decía su padre era cierto. Tratando de hacerle las cosas fáciles a Nicolás, conmovido como estaba él por causa de la pérdida de su madre, él había adoptado la postura de facilitarle absolutamente todas las cosas y no ponerle ninguna restricción. Por consiguiente, el niño hacía cuanto deseaba, haciéndose antipático a los demás por cualquier nada. Les arrancaba los juguetes de las manos, se disgustaba con los amiguitos si el juego no era como él lo deseaba, y pues bueno, él no le brindaba mucha atención a ello, porque pues normalmente estaba muy distraído, embebecido, como estaba con la conversación de las otras mujeres. Y así. Por supuesto, las otras mujeres sí tenían muy en claro lo que era ser una mamá. Y claramente no iban a dejar que cualquier Nicolás fuera a molestar a sus hijos. Por lo tanto, en el primer momento en que empezó a haber dificultades con él, ya no lo recibían, y él tenía que buscar con quién más podía jugar Nicolás. Él estaba confundido porque él pensaba que lo de querer a tu hijo pues era intentar evitarle las dificultades, o por lo menos no era así como tenía que ser el cuidado con los hijos. Su madre le había enseñado de ese modo, pero la diferencia es que su madre le había enseñado que había cosas que tenía que hacer, y eso no se lo había enseñado a Nicolás. De modo que a partir del momento en que lo entendió, comenzó una verdadera lucha por tratar de que Nicolás se comportara de manera mucho más consciente con los demás. Pero a él no le gustaba entrar en conflictos con nadie, así que pues, ¿qué se podía esperar? Le decía, el niño empezaba a deshacerse en lágrimas, empezaba a vociferar, tal como estaba acostumbrado a hacerlo para poder obtener todo lo que se le diera la gana. Y finalmente, pues, en esas condiciones no era alguien a quien pudieras hacer entender mucho, de modo que se fue quedando sin posibilidades para que socializara con alguien. Y fue peor cuando llegó a conocer a Mariana. Mariana era una mujer que se dedicaba a diversas labores, pero eran mucho más interesantes las labores que no anunciaba tanto, porque se referían a la brujería. Se dedicaba a hacer hechizos, pero eso no lo sabían muchas personas. Y él no era una de las personas que lo supiera. Cuando la visitó, era en realidad porque Mariana le había manifestado cierto interés, cierta intención de que pasara a su casa. Él le dijo, pues va a ser complicado que pase, porque mira, pues que yo tengo un niño, no, las tardes, no puedo dejarlo, se lo dejo a mi madre, pero no creo que en la tarde ya pueda recibírmelo. Entonces, ella al final no se opuso. Pero cuando lo llevó, pues, todo fue un desastre, porque el niño empezó a juguetear con todas las cosas que tenía Mariana. Y por supuesto, una persona que se dedicaba a este tipo de cosas tendría estatuillas. Entonces, el niño quiere hacerse con una de ellas, hasta que finalmente la rompe. Yo creo que ahí en ese momento Mariana se arrepintió de la velada con él, porque además, pues, ella había intentado un acercamiento íntimo con él y que él
no había funcionado de momento. Así que, pues Mariana se vio muy frustrada, además cuando él le dijo que, al saber que ella practicaba brujería, que si no habría manera de que le hiciera algún tipo de encantamiento, de hechizo, para poder recuperar a su ex esposa, a esta Amanda. Porque hace unos días se había comunicado con ella y ella había manifestado mucho interés en que volvieran a tener la relación. Mariana le dijo algo así como que probablemente el día siguiente te pueda dar algo. Y efectivamente pues le dio un amuleto, un pequeño amuleto que él tenía que conservar para poder lograr lo que él deseaba. Y le obsequió al niño un muñeco. Estaba tejido de manera primorosa, artesanal totalmente. Pues sí, hasta las costuras estaban hechas a propósito para que se viera que era artesanal y que podía jugar con él. Y bueno, aunque él le agradeció de manera muy efusiva, Nicolás lo recibió sin muchos miramientos. Pues él terminó pagándole el trabajo que necesitaba. Y al instante que se retiró de allá, él sintió un dolor en el estómago. Salieron de ahí y el niño iba apretando el muñeco fuertemente contra su pecho. Al paso de los días, pues el niño, Nicolás, no le daba mucho aprecio al muñeco. Y pues seguramente era porque no tenía el aspecto de aquellos a los que estaba acostumbrado, que eran las figuras de acción, que él le compraba en cada ocasión que podía. Y por supuesto, el muñeco tejido con ojos de botón tan simpático, pero a la vez tan simple, no le producía ninguna reacción favorable. Así que el niño de repente empezó a utilizarlo para poder descargar toda esa violencia que tenía dentro de sí y que sacaba a la menor provocación. Lo arrojaba al suelo, a pesar de que él le explicaba que algunas cosas pueden arruinar si las estabas golpeando de esa manera. Por supuesto el resultado fue el habitual. Nicolás se ponía a llorar desconsoladamente, como si le hubieran prohibido volver a jugar en la vida. Pues bueno, no sucedía nada más. Para esto las cosas no estaban funcionando tan bien como él deseaba, porque Amanda realmente no quería volver a pensar lo de juntarse con él. Él le habló del niño, le dijo que necesitaba una madre, que lo solitaria que estaba la casa sin ella, pero ella le dijo que realmente si él no estaba consciente de por qué se había marchado, era algo que no era solamente de disculpas o de volver a intentarlo, se trataba de que no soportaba la forma en que era incapaz él de asumir algún tipo de responsabilidad, algún tipo de compromiso. Y por supuesto, Nicolás no ayudaba mucho al respecto, porque en aquella vez que se vieron, el niño se portó de lo peor, arrancándole las cosas de las manos a Amanda, interrumpiéndolos de manera muy impertinente. Y cada vez que Amanda le quería decir algo, mi papá es el único que me puede decir algo, porque él es el que está conmigo y tú no estás conmigo. Amanda, por supuesto, resintió aquella respuesta e inclusive le acusó a él de habérsela dictado al niño. Él todavía le quiso pedir paciencia, pero fue justo cuando volvió a sentir otro dolor en la boca del estómago. Ella ya terminó por decirle que eso no iba a ser posible, se levantó de la mesa
del café en el que estaban, y aunque intentó seguirla, pues por supuesto no fue posible. El dolor era tan fuerte que se estaba doblando y le pidió a la gente que estaba ahí, que empezó a acercarse al verlo dolerse de esa manera, que cuidaran de su hijo, que no lo dejaran solo. Y el niño pues estaba haciéndole costumbre, es decir, estaba azotando el muñeco tal como siempre lo hacía. Es entonces que decidió hablar finalmente con Mariana. Pero después de todo, lo que ella había hecho no había funcionado de ninguna manera. Entonces le dijo, pues tu hechizo o brujería o como quiera que tú le llames no estaba funcionando. Y ella le dijo sin inmutarse que no era cosa de ella ya. Que si él no se había preguntado si tal vez no era el responsable. Se puso de malas. Se puso de malas de que una mujer como ella, además de dedicarse a algo que no tenía ni comprobación científica, en un sentido real, se pusiera a darle lecciones de vida, de cómo comportarse. Después le dijo algo así como que las cosas que se hacen en la vida siempre tienen una consecuencia. Y fue cuando él torpemente preguntó que si en realidad pues, estaba enojada por la estatuilla que Nicolás le había roto y que si no quería que se la pagara. Ella no le dijo nada más que al final siempre se pagan las cosas que hacemos o las que no hacemos. Que romper una estatuilla en realidad no era algo tan importante, que lo que importaban eran las cosas que cuando se dejan de hacer pues siempre tienen consecuencias, justo por lo que dejaron de hacer las personas. Que el hecho de que el niño rompiera cosas no era solo cosa del niño, y que llegaría a un punto en que él se iba a arrepentir de eso. Él ya no quiso continuar la conversación telefónica y entonces ahí no supo qué le dijo para quitársela de encima. Y sabía que pues no le iba a responder por lo que le había cobrado, pero cuando terminó la conversación empezó a sentir un dolor de cabeza muy fuerte. Y era como si alguien estuviera azotando su cabeza contra las paredes. Desde ese día, los dolores que sentía eran muy extraños, pero comenzaban a incapacitarlo. Por causa de esos dolores, la cabeza y el cuerpo tuvo que reportarse enfermo, e incluso la madre tuvo que ir a cuidarlo. Le habló de lo de Amanda, y ella no supo qué decirle. Se limitó a decirle de costumbre que Amanda era una mala persona y que no merecía más atención de él en absoluto. A él no le extrañó porque a él nunca le gustó a Amanda. Después le contó lo de Mariana. Y ahí su mamá se sorprendió mucho. Y le preguntó por qué. Su madre le dijo que normalmente a Mariana no le fallaban las brujerías y que si algo había pasado es porque ella lo había determinado así. Le dijo que ella tenía una gran experiencia en esas cosas que llaman vudú. Y aunque ya había leído en algún lado él que lo de los muñecos vudú no es exactamente real, ello no impedía que empleara otros recursos. Y entonces tuvo una oscura corazonada. Le pidió a su mamá que le alcanzara el amuleto que le había dado. Lo vaciaron y solamente había clavos y tornillos. Normalmente esos amuletos están llenos de semillas, de rocas o cosas por el estilo. Así que en ese momento estuvo seguro él de que no le había dado un hechizo, de que había algo que le había molestado mucho a ella. Y entonces su mamá le preguntó, ¿no crees que lo que te está pasando puede ser por algo que tiene que ver con ella? Él en un principio no lo creyó así, pero después
vio a Nicolás. Durante los últimos días parecía haberle cobrado cierto odio al muñeco que le había obsequiado Mariana. No se había percatado atentamente de lo que hacía, como nunca lo había hecho. Pero ahora que su madre le comentaba esas habilidades que tenía Mariana, presumiblemente infalibles, no quería creer lo que estaba pensando y empezó a estremecerse. Nicolás golpeaba al muñeco por la cabeza contra el suelo. Retorcía su cadera lo más que podía, le doblaba las piernas y forzaba los brazos. Y cada vez que él realizaba esas acciones, él tenía un dolor en esa parte de su cuerpo. Y solo hasta ese momento recordó que una de las cosas que hacían con este tipo de muñecos era lo de imbuirlos mágicamente con el alma de una persona a la que querían dañar y así acabar con ella. Mariana sabía que Nicolás acabaría por destruir al muñeco, y en todos estos días lo estaba haciendo poco a poco. Su madre no entendió por qué, a pesar de su enfermedad y sus malestares, se levantó febrilmente a buscarlo. Fue muy tarde, tanto para educar a su hijo como para darse cuenta de que todas las cosas que había dicho que dejó de hacer eran verdad. Dejar de interesarse en Amanda, en tener una responsabilidad. Pero cuando encontró finalmente a su hijo, nada pudo impedir que en ese momento aplastara la cabeza, su cabeza, con las rocas que tenía ahí, administrándole instantáneamente la muerte, casi en forma de un juego macabro de magia. A veces, no hacer ciertas cosas también es una forma de daño, como los daños que nos pueden hacer con este tipo de juegos macabros. ¿Qué cosa? Consecuencias, señor Morticio. Consecuencias. No soy quien para decir qué tanto puede funcionar esta cuestión de la brujería o no. Pero sí sé que a la larga o a la corta, cualquier cosa que hacemos, siempre vamos a tener consecuencias. Sin embargo, eso es solamente nuestra opinión, y por supuesto estoy seguro que ustedes en casa podrán tener mejores conclusiones gracias a sus creencias y a sus mejores criterios. Nosotros solamente nos corresponde traer la historia, y le hemos traído, Paul Raven, escritor, trae a ustedes más o menos cada vez al mes una de estas historias en las cuales, pues, además de el horror, la psicología, entre otras cosas, aparecen ciertos elementos que presentamos constantemente en las publicaciones que hacemos. Así que presentamos a ustedes ya hace un tiempo Monstruos, con un relato mío llamado Creación de un Monstruo, junto con otros 9 autores latinoamericanos en editorial Esqueleto Negro. Y Danza Macabra, aquí en Hayerbus, Cuentos, Relatos y Poemas del Bosque, publicación de la Hermandad Literaria de Essen, en la cual compartimos con muchos otros autores de la hermandad, a quienes saludamos muy cordialmente, porque siempre somos buenos amigos que estamos comentando varias cosas y estamos haciendo constantemente publicaciones virtuales. Así que no dejen de seguirnos ahí en Facebook, Hermandad Literaria de Essen, para que ustedes sepan cuándo tenemos la próxima revista virtual con relatos
o poemas incluidos de distintos autores que pertenecemos a ella. Asimismo también, por supuesto, otro de los proyectos que nos apoya y que apoyamos, por supuesto, es Literpo, dirigido por la maestra Nevi Saiz, a quien le mandamos un muy cordial saludo. Y en Literpo ustedes van a encontrar en la página de literpo.com, igual todos los vínculos están en la descripción, inclusive también pues la forma de conseguir pues estos ejemplares, si ustedes están interesados en la literatura de un servidor. Van a encontrar ahí en literpo.com que publicamos constantemente artículos acerca de difusión cultural, opiniones y, por supuesto, también sobre la literatura de nuestros participantes. Ya viene pronto una antología, espérenla y síganos en la cuenta de Twitter, literpo-publishing. No dejen de seguirnos también en el proyecto de lo que es Eternas Lunas, cuya URL en Facebook es Cultura Gótica. Ahí van a encontrar ustedes no solamente las creaciones literarias nuestras, sino también los videopoemas, que es una forma de dar imagen a los poemas, y por supuesto los micropoemas, pequeñas perlas de poesía gótica con imágenes del maestro Nathaniel Llano, a quien mandamos un cordial saludo, y las voces de nosotros, maestra Angie Vampi, a quien mandamos un cordial saludo, y un servidor Paul Raven en este espacio. Constantemente estamos buscando maneras de fundir la cultura gótica y los escritos a través de retos, a través de distintas actividades en nuestras diversas redes. Una de ellas es por supuesto la de Facebook, otra es sin duda la de Instagram, Eternal Lunas 1, la de Twitter, Eternal Lunas 22 y por supuesto también nuestro canal de YouTube. ¡Ay, canal! Claro que sí, hay un canal en donde ponemos no solamente los videopoemas, sino los libros del cuervo, que es donde un servidor de ustedes, Paul Raven, habla acerca de cultura gótica, de temas como la muerte, el vampirismo, la brujería, entre otras cosas, y también, por supuesto, trata acerca de autores de horror, que estamos seguros que a ustedes les llamarán mucho la atención. Mucho trabajo. Bastante, señor Morticio, y por ello los esperamos nuevamente. Precisamente vamos a continuar haciendo todo este trabajo. No olviden visitar las redes de las Leyendas del Cuervo oficial y por supuesto el grupo de Bienvenidos a las Sombras oficial. Ahí ustedes van a encontrar toda la información actualizada del canal, videos nuevos, videos que recomendamos y por supuesto los videos del señor Morticio. Los videos de señor Morticio, por supuesto, pues recordarán ustedes que se encuentran en la plataforma de TikTok y también ahora en la cuenta de Instagram que se llama también Crónicas de Morticio. En ellos van a encontrar historias sobre costumbres funerarias poco frecuentes, sobre muertes absurdas, sobre casos de ocultismo sumamente sorprendentes y de predicciones sumamente asombrosas también. Todo esto para ustedes. Acompáñanos en este universo, suscríbanse al canal, otórganos un like, denos un comentario y asimismo también activen la campanilla para que ustedes no se pierdan ninguno de los videos que tenemos. Todo esto son actividades muy útiles para poder evitar la maldición del algoritmo. Y sin más por el momento, señoras y señores, nos retiramos, no sin antes agradecer a ustedes como siempre la preferencia y esperarlos en otra ocasión para darles una vez más la bienvenida a las sombras.